Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a el artista japonés TM Revolution, que me ha estado apareciendo mucho en YouTube y también han habido muchas recomendaciones en los otros videos análisis sobre bandas, grupos y solistas japoneses. Estuve buscando un poquito de información para estar un poco más anoticiado al respecto. Resulta que este buen hombre se llama Takanori Nishikawa, si lo estoy pronunciando correctamente. Su nombre artístico es TM Revolution y vamos a ver con qué nos encontramos, porque la verdad nunca lo escuché, no lo vi en colaboración con ningún otro artista, así que vamos a escuchar su canción Hot Limit, que fue hecha o interpretada en The First Take hace algunos días, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Qué buenas estas sesiones del First Take, ¿eh? Ah, bueno. Buen traje. Podría tranquilamente participar del Mortal Kombat o bien ser un hoplita griego, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Muy bien. Ya hicimos la presentación correspondiente. IFBB Men's Physique Japan Champion Series. Ah, ok. Perfecto. Gracias por la aclaración. TM Revolution. De hecho, acá en Argentina tenemos a nuestros propios TM, es decir, la T y la M. Bueno, continuamos. Perfecto. Qué ojos claros que tiene, ¿eh? A ver. Ok. Esto es buenísimo. Me suena muy, no sé de qué, cuál es el rango etario de TM Revolution o en qué momento la pegó en Japón, pero ya la sonoridad de la música que estamos escuchando está ahí en el límite, en el borde entre los 80s y los 90s. Así que la mención que hice sobre Mortal Kombat al principio tiene algún sentido, sobre todo por el tiki 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 tiki, el pianito que está de fondo. Maravilloso. Mirá esas zapas. Necesito unas chancletas o unas pantuflas así. ¿What? La vestimenta es 10 de 10. Está buenísimo. La postura del tipo. Vamos a ver cómo canta ahora, porque entiendo que va a cantar porque tiene el micrófono delante, por supuesto, pero... Sol sostenido menor. Es una tonalidad que a los japoneses, desconozco por qué, pero nos encanta. Les fascina, la utilizan siempre. De hecho... Hace poco hicimos un video sobre Band-Maid, un grupo de rock japonés que es uno de mis favoritos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde en su más reciente canción Energetic, de hecho, utilizan esta misma tonalidad, y en esta canción hacen también el ascenso épico, sexto, séptimo, primero. Hermoso. Ya suena como tiene que sonar. Tiene el comienzo épico de un anime, no solamente porque está cantando en japonés, no tiene que ver estrictamente con eso, estoy hablando desde el aspecto musical y creo que colabora con esa misma idea lo que decíamos hace un momento respecto del ascenso épico que escuchamos desde el principio, y la impostación de la voz que hace es maravillosa, muestra lo que quieres y cuando todo está maduro... Un amor verdadero como un tesoro es, sí, tan refrescante. Creo que la traducción puede estar bastante cerca, pero ya sabemos que las traducciones de YouTube en general no suelen ser lo más cercanas a lo que idiomáticamente se busca representar. De hecho, es algo bastante complicado hacer la traducción entre literal y no tan literal, o bien más cercana a la intención poética de la canción. Pero si tenés información al respecto, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios, aunque Hot Limit, como límite caliente, seguramente tenga algo que ver con el amor o el desamor, ¿acaso? Me encanta porque le pone un montón de onda, canta súper bien, está súper bien colocado, siempre sonriente, es como que tiene una postura tremenda. Así que vamos a seguir escuchándolo. Quedé fascinado. Para mí es hincha de Boca, porque esos son los colores de Boca. Acá en Argentina hay un equipo de fútbol que se llama Boca Juniors, cuyos colores son el azul y el amarillo. Y me parece que está, si viene vestido así a la Argentina a cantar, claramente los bosteros lo van a ir a ver.
De hecho, mira, tenemos auriculares muy parecidos. Yo también tengo unos Sony, los de él son bastante más modernos, los míos tienen muchos años. Son del año 78 estos auriculares y siguen funcionando. Fíjate cómo en algún momento de la historia se hicieron productos que eran de larga duración y no de obsolencia programada. Fíjate cómo está colocando la voz, siempre está muy arriba, parece que está haciendo mucho esfuerzo o mucha fuerza para poder cantar, pero para mí lo está haciendo tranquilamente y no se está esforzando, sino que naturalmente es así y lo hace muy bien realmente. Esto es alguna simbología en particular porque no hizo ni así ni así, hizo con 3 dedos. De hecho son los dedos tortugas ninja. Tengo un alumno de piano que me dijo: ¿por qué tocas con los dedos tortugas ninja? Y yo le digo: ¿por qué los dedos tortugas ninja? Porque si te fijas, las tortugas ninjas tienen 3 dedos. Entonces, cuando en el piano utilizamos estos 3 dedos para hacer una escalita o un pasaje de dedos, bueno, podemos decir que son los dedos tortugas ninja. Y me parece que hizo alguna simbología así. Si sabes a qué se refiere o sobre qué va, sería más que bueno que lo compartas, así como cualquier otra recomendación al respecto, porque ya musical y vocalmente me gusta mucho cómo suena TM Revolution. La ciudad está llena de calor y es tan deprimente. A mí el verano es algo que me agobia mucho, sobre todo porque acá en el área metropolitana de Buenos Aires los veranos son muy calurosos y húmedos, son muy pesados. Los inviernos también terminan siendo muy húmedos y pesados, pero bueno, el invierno se puede sobrellevar un poquito mejor. El verano es como que no hay manera, te acalorás constantemente y ese es un límite muy caliente, como el nombre de la canción. Hasta acá seguimos en la misma idea. Sol sostenido menor es una tonalidad compleja para interpretar en el piano, sobre todo porque hay algunas alteraciones que están ahí bastante entrometidas, sobre todo porque aparecen teclas negras que terminan resultando en una escala un poco incómoda de ejecutar, pero que sonoramente es muy rica porque se diferencia de lo que habitualmente escuchamos en el pop o en el rock, tanto occidental como oriental. La verdad que no hay mucha diferencia en eso, al menos respecto al uso de las escalas. Fíjate, acá volvió al estribillo. Creo que incluso la canción comenzó con el estribillo. Me hace acordar a un anime, no es Dragon Ball, pero es a la intro o al ending de algún anime que tiene ese mismo fraseo melódico al principio. Si sabes a cuál me refiero o te acordás de alguno, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios, porque próximamente también vamos a hacer un análisis de muchos openings y endings en un gran video para poder disfrutarlos y poder analizarlos tranquilamente. Pero fíjate que también las guitarras suenan muy ochentosas. Esa suerte de saturación y distorsión tan limpia, prístina y clara es muy identitaria de fines de los 80 y no ya tanto de principios de los 90, donde la cosa se empezó como a grungear, a ensuciar un poco más. Muy buenos agudos, muy buena voz. Y de hecho está hablando de un amor de verano, que los amores de verano siempre son calientes y al límites. Cuando los hay, ¿no? Si no, muchas veces si no hay amor, como dice la canción, si no hay amor, que no haya nada. Bueno, continuamos escuchando a TM Revolution con su canción Hot Limit and the First Take. Cualquier otra recomendación al respecto, tanto de este buen hombre como de cualquier otro artista japonés que sea de tu interés, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si todavía no viste los sendos análisis que tenemos sobre Band-Maid, Nemophila, Ado, Kenshi Yonezu y otros tantos más, sobre todo endings y openings de anime, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción en una playlist maravillosa para que pases todo el día, toda la tarde, toda la noche viéndolos y los compartas, por supuesto. Fíjate, si no estás usando auriculares, te recomiendo desde ya, como debería haberlo hecho al principio, que utilices unos buenos auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Porque hay una guitarra que estará marcando el bajo, es decir, además de haber un bajo eléctrico, hay una guitarra que está marcando los graves, mientras está la otra soleando, es decir, haciendo un solo por encima en esta sección que hace que todo sea mucho más redondeado y que sea una gran canción, no solamente por el solo, sino porque me parece que todos los elementos están dados y congeniados de tal manera que posibilitan que exista una canción de estas características. Y lo vuelvo a decir, esa pilcha va muy bien. Me voy a conseguir, es más, si se consiguen esas sandalias así, quizás en esos colores no, porque no soy de Boca, así que no me gustan tanto, pero están buenísimas de todas maneras. Las hadas están estimulando el verano.
¿A qué se estará refiriendo con eso? ¿A qué le llama las hadas? Desconozco el contexto de la canción, el contexto de la época en Japón, o bien si se refiere, si es algún chiste interno o si se refiere a algo en particular. Si sos tan amable de aclararlo, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, porque esta es una canción muy animada. Una vez que termine el video me voy a dedicar a escucharla más tranquilamente, junto a otras canciones de este mismo artista, porque, como te dije antes, es la primera vez que lo escucho. Me llamó la atención que me haya estado apareciendo tanto últimamente en YouTube de algunos otros canales colegas en donde veía que reaccionaban y demás, así que dije, bueno, vamos a escuchar a ver con qué nos encontramos, porque la música japonesa es algo que en lo particular me gusta mucho, y como habrás visto si ya sos parte de este canal desde hace un tiempo, hay mucha música japonesa por aquí. No hay tiempo para que se seque el interior, porque había mucha humedad. Ahí hay un error de todas maneras, porque los tesoros no florecen. Vos imaginate encontrarte un cofre lleno de oro y vos decís, esto no nació de la naturaleza, esto vino un pirata y lo dejó clavado acá pensando en que en algún momento iba a volver y al final no pudo volver. Pero bueno, más allá de la metáfora y del chiste sobre la metáfora, es una muy buena canción, me está gustando mucho esto. Como te dije antes, recomendame cualquier otra canción de TM Revolution, porque fíjate sobre todo cómo tiene esta maravillosa capacidad de tener esos agudos estridentes muy, voy a decir, gritados, pero no es que los esté gritando, sino que tiene un nivel de proyección de voz tremendo y está muy cerca del micrófono cantándole, así que imagínate que en vivo esto debe ser una locura. Creo que nunca vino a la Argentina, pero si tenés información al respecto también sería bueno que lo compartas. Estaría bueno ver un show en vivo de este artista, que seguro la debe romper toda. Pose, buenísimo, me gusta que en The First Take terminan o arrancan con una pose. De hecho, en los análisis que hicimos de las canciones de Catriel y Paco Amoroso que hicieron en The First Take, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, comienzan y terminan con pose y es muy elocuente, es gracioso, es divertido, y eso es lo importante, que la música sea movilizante de alguna forma, que emocione, ya sea por el lado de la tristeza o por el lado de la alegría. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a TM Revolution, y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.